La fortalecedora palabra del Señor estará en Deuteronomio capítulo 1, versículos del 1 al 8. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet, y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Hemos leído hasta el 8, pero lo explicaremos hasta el versículo 18. Ahora, sabemos que la verdad y los principios de Dios pueden olvidarse o descuidarse con el tiempo si no se está recordando. Decimos esto porque precisamente este libro de Deuteronomio nos da un repaso de lo que hemos aprendido especialmente en los libros de Éxodo, Levíticos y Números. Es un libro muy especial, es un recuento hecho por Moisés. Ahora, Deuteronomio viene del hebreo devarim, que significa las palabras, que es muy primordial en el reino espiritual, ya que con la palabra se hizo todo lo que existe. Dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y no solo con la palabra Dios puede crear, sino transformar. También nosotros con ella podemos sanar o podemos lastimar. Podemos bendecir o maldecir. Podemos hacer morir o hacer vivir. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En el griego, Deuteronomio viene de dos palabras: deuteros, que significa segundo, y nomos, que significa ley. Así que Deuteronomio significa la segunda ley, más precisamente la segunda entrega de la ley. Ahora, aquí Moisés no está repitiendo, sino recapitulando, que no es otra cosa que recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de palabra se ha manifestado con extensión. ¿Y por qué una segunda vez? Bueno, por una razón fundamental. La primera generación está muerta. Toda la generación adulta, excepto Moisés, Josué y Caleb, han muerto en el desierto debido a la desobediencia. Solo los 3 han sobrevivido de los que partieron de Egipto. Estos a quienes se dirige Moisés son hijos de aquellos que quedaron enterrados en el desierto. Estos son los que fueron pequeños y que ahora han crecido. Ahora Moisés los reúne a esta segunda generación justo al este del río Jordán antes de entrar a la tierra prometida, y repasa algunas de estas cosas a esta nueva generación para que no se olviden. Y por cierto, ese es uno de los grandes temas de este libro: el tener cuidado de no olvidar. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 12: Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Son las últimas semanas de vida de Moisés, quien por cierto tiene en esta parte 120 años. El libro de Deuteronomio fue escrito, lo que fue hecho en menos de un mes, antes de que marcharan a la tierra prometida. En estos mensajes, Moisés repasa muchos de aquellos principios que dio a la generación anterior, como despedida a esta nueva generación, ya que probablemente estés en los caminos del Señor,
tal vez mucho tiempo, pero eso no significa que tus hijos o tus nuevos hermanos en Cristo tengan el mismo caminar. Para ellos todo es nuevo. Por eso es necesario estarles recordando y repitiendo y no dar por hecho que ellos ya lo saben. Un error que comúnmente lo cometen quienes ya tienen años en el Evangelio. Por ejemplo, para muchos de los que ahora son mayores y que en el momento de pasar el Mar Rojo eran pequeños, las experiencias fueron diferentes, sus perspectivas fueron diferentes, el recuerdo de Egipto de los que fueron niños fue diferente de los que vivieron muchos años allá. Por lo mismo, las experiencias de nuestros primeros años en el Evangelio debemos pasarlos a nuestros hijos y hermanos menores en Cristo para que tal vez ellos no cometen algunos errores que hayamos podido tener. Ese fue el problema de la mujer cananea, que aunque su hija estaba gravemente enferma, ella le pidió al Señor que tenga misericordia de ella misma, no de su hija, porque sabía que ella había sido el problema de no instruir bien a su hija y que el demonio tomara posesión de ella. Dice Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 22. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. De eso también nos habla este libro de Deuteronomio, de uno de los versículos más importantes de la nación israelita, el Oye Israel. Y este Oye Israel no es solamente escuchar, sino obedecer. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el hablar la palabra en tu casa no es solamente leer, sino explicar lo que significa para que lo apliquen a sus vidas, algo no muy fácil. Se requiere estar bien espiritualmente para entender las cosas espirituales. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la idea de estos primeros 4 capítulos de Deuteronomio es que Moisés repasa las Escrituras para que la nueva generación escuchara lo que Dios ya había hablado a sus padres, de que aprendieran de lo que había sucedido antes. El tema es prepararlos para entrar a la tierra prometida, si se quiere la nueva vida espiritual, y que no sean presa del enemigo a la primera. Y la obediencia al Señor es un requisito para poder entrar y sobre todo para mantenerse en esta nueva forma de vida. Por eso una de las palabras claves en este libro es acuérdate. Se repite muchas veces. Por ejemplo, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. También Deuteronomio capítulo 16, versículo 12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. También Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Deuteronomio es el libro junto con Salmos de donde Jesús más citó para enseñar. El libro de Deuteronomio se puede dividir en 3 secciones. Una revisión del pasado, eso está en los capítulos 1 al 4. Los requisitos para el presente están en los capítulos 5 al 26. Y una preparación para el futuro que abarca del capítulo 27 al 34. Dicho esto, empezamos entonces en el versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo,
entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. Moisés está haciendo un repaso de lo que había hablado a la generación desaparecida, a los adultos que salieron de Egipto, cuando estuvieron, como dice el versículo, a este lado del Jordán, antes de emprender el viaje a la tierra prometida, cuando estuvieron en el desierto, más precisamente en el desierto del Arabá frente al Mar Rojo. Es decir, todo este desierto a lo largo del Mar Rojo. De hecho, el Arabá en el hebreo significa llanura, pampa. También cuando les habló en todo el desierto de Parán, donde se detuvieron. Dice Números capítulo 10, versículos del 11 al 12. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Este gran desierto incluía lugares como Tofel, Labán, Haserot y Disahab, que hoy en día no se han podido ubicar. Ahora, la idea de las palabras de Moisés en este libro no es reproche cuando habla a esta nueva generación, sino una reflexión para una reacción, haciéndoles ver por qué sus padres se murieron en el desierto. Está dando testimonio de ellos, pero no es suficiente con el testimonio, sino que les insta, les inculca la lección misma y que obedezcan los mandatos. Versículo 2 de nuestro texto base. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. En esa oportunidad les dijo que había 11 días que había desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, el último lugar antes de pasar el río Jordán y estar en la tierra prometida. Sin embargo, no les tomó 11 días. Versículos 3 y 4 de nuestro texto. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Vemos entonces que les tomó 40 años estar en la ciudad limítrofe, donde sus padres pasaron de marchar a serpentear, a dar vueltas, a vagar por el desierto. Imaginen la gravedad de los pecados, tiene sus consecuencias, como el paralítico de Betesda que estaba postrado 38 años. Dice Juan capítulo 5, versículos del 5 al 6. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Le preguntó así porque, como él, hay gente que no quiere cambiar, porque para sanar hay que cambiar. Finalmente hizo la obra con el paralítico, pero cuando Jesús lo sanó, le dijo en Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Versículos 5 y 6. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Moisés recuerda lo que dijo el Señor en Horeb. Horeb es la cordillera de toda esa región, y uno de los picos más altos de esas montañas en aquella cordillera de Horeb es el monte Sinaí. Entonces, cuando lees Horeb, es prácticamente el monte Sinaí. Es decir, después que el Señor les dio los mandamientos en este monte, donde Moisés recibe la revelación de construir el tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, como casa del Señor en ese momento, donde los sacerdotes debían ser consagrados, pero llegó un momento, como a muchos nos ha llegado a suceder, en que uno se acomoda, en que uno se siente cómodo en cierto lugar y ya uno no quiere salir de su zona de confort, ya no se quiere salir del Sinaí. Se tiene el maná todos los días, de noche nos acompaña la columna de fuego y de día la columna de nube, todo acondicionado, buenos maestros y escuchando y aprendiendo. ¿Qué más podemos pedir? Pero el Señor les dice por medio de Moisés: habéis estado bastante tiempo en este monte. A veces Dios tiene que decir eso: has estado aquí por mucho tiempo, se acabó el tiempo, te mantienes dando vueltas en esta montaña. Lo va a decir un par de veces en este libro.
Dice Deuteronomio capítulo 2 versículo 3: Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. A veces nos metemos en una rutina, nos metemos en lo que es cómodo, y el Señor tiene más para nosotros, más territorio para cubrir, más vistas para ver. Y se ha descubierto algo sobre nosotros los humanos. Se odia cuando nuestra rutina se ve alterada, y a veces el Señor, a través de cualquier medio, tiene que decirnos: has pasado suficiente tiempo en esta montaña. Hora de irse, tiempo de moverse, no te quedes aquí. Ahora, ya sabes, 38 años en un solo lugar, te acostumbras. Versículo 7 de nuestro texto principal. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. En otras palabras, el Señor está diciendo: vuélvanse y emprendan su viaje, y váyanse a los montes de los amorreos, a todos los lugares vecinos, en la llanura, en los montes, en las tierras bajas. Lo que debemos tomar nota es cómo Moisés, ahora de 120 años, está informando a los nuevos adultos que se apoderen de la tierra donde todos sus padres que han muerto no lo hicieron, y les hace saber los límites originales de Tierra Santa. En definitiva, está tratando de hacerles ver que el movimiento representa vida. Cuando algo se estanca, tiende a morirse. Por eso es momento de pasar a la acción, ser hacedores, no solamente oidores. Versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Así que Dios les regaló aquella tierra, pero tenían que apropiarse, caminar por ella, conquistarla, tomarla, hacerla suya, reclamar las promesas de Dios. Sus padres nunca hicieron eso, apenas una pequeña parte, pero sus hijos no lo han hecho todavía, lo harán en el futuro. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1 versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 8: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez muchos no se han apropiado lo suficiente. Nos preguntamos: ¿es nuestro, pero lo estamos disfrutando? ¿Lo estamos experimentando? La mayoría de los cristianos, en cuanto al río de experiencia, solo se han mojado los tobillos. A otros les ha llegado solo hasta las rodillas en ese río. A pocos les ha llegado hasta el pecho, pero muy pocos utilizan el río para nadar. Según la parábola de las aguas salutíferas que está en Ezequiel, capítulo 47, versículo del 1 al 10. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000,
y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región de Oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Entremos más adentro. Habrá más tierra, más territorio, más experiencias para conquistar. Versículo 9. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Moisés, a pesar de ser el más manso de la tierra y el de mayor entendimiento en las Escrituras, está diciendo lo que le dijo a sus padres: yo solo no soy capaz de llevarlos. Versículo 10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Este versículo lleva a nuestro pensamiento que se remontan a Génesis capítulo 15, versículos del 5 al 6, donde Dios los llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es interesante que en el libro de Daniel dice que los entendidos serán como las estrellas. Dice Daniel capítulo 12, versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto porque en otra parte de las Escrituras dice que muchos de la descendencia serán como la arena del mar. Dice Génesis capítulo 22, versículo 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Aunque la arena sirve para separar lo seco de lo húmedo, no son tan entendidos como las estrellas. En cualquier forma, el Señor estaba cumpliendo lo que le dijo a Abraham de multiplicar su descendencia. Versículo 11 de nuestro pasaje: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Es decir, no solo de multiplicar en cantidad, sino en dones. Versículo 12: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Cuando dijo eso, en esos tiempos ya eran muy numerosos, y también los problemas. Moisés se había convertido en un solucionador profesional de problemas. Desde la mañana hasta la noche tenía que escuchar todas las quejas, a todos los problemillas de la gente, pero fue Jetro, su suegro, quien le visitó y que le dio un buen consejo cuando vio a Moisés que actuaba como juez del pueblo. Dice Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 23. El día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó: ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué eres el único juez? ¿Y por qué siempre viene a ti todo el pueblo para que se haga justicia? Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios cuando tienen algún problema entre ellos. Vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y normas de Dios, pero el suegro de Moisés le dijo: lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti. No puedes hacerlo solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben de vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios
que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a unos de ellos a cargo de 1000 personas, a otros a cargo de 100, a otros a cargo de 50, e incluso otros a cargo de 10. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Facilítate las cosas encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Si se fijan en la última parte de nuestro versículo 12, dice: ¿Cómo llevaré vuestros pleitos? Algo no muy distinto al día de hoy en muchas iglesias. En resumen, Jetro le estaba diciendo: Moisés, necesitas un equipo de hombres, necesitas ayudantes, y estos deben ser líderes seleccionados para administrar miles, centenas y decenas. Así que Moisés lo hizo así. Versículo 13. Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Versículo 14. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Versículo 15. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Versículo 16. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Versículo 17. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Versículo 18. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Así que la carga del ministerio debe ser llevada por muchos, pero debe ser cuidadosamente seleccionados. Hay unos versos paralelos en el libro de Números, capítulo 11, versículos del 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. También hay un corolario o el paralelo de este principio en el Nuevo Testamento. Está en Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso ayudó a resolver el problema. Amén.